Waste another day, eyes on my display. Buenos días, buenas tardes o noches. Mi equipo le va a presentar la arquitectura del monitor en la asignatura de arquitectura de computadoras. El monitor es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en la que se muestran las imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico o de video. Permite al usuario interactuar con la computadora. La tecnología de este periférico ha evolucionado mucho desde su primera aparición. Se va adaptando a las diversas tecnologías y a los diversos usos de los usuarios. Las características de los monitores. De igual manera, estas características se van adaptando o van evolucionando según las necesidades de todos los usuarios. El tamaño y posición. La imagen de un monitor debe mantenerse una relación entre el ancho y el alto. Generalmente los fabricantes suministran sus monitores con un preajuste recomendado. Brillo y contraste. Estas dos características son de controles indispensables y que se pueden encontrar en cualquier monitor. El botón del brillo se utiliza para ajustar el mínimo de la señal, de tal forma que corresponda con el negro de la imagen. El contraste regula la diferencia entre dos niveles de iluminación. Resolución. La resolución de la pantalla es el número de píxeles que la pantalla es capaz de mostrar. Estos píxeles se calculan multiplicando el número de columnas por el número de filas. El consumo. El consumo es el funcionamiento para todos los monitores modernos. Varía desde los 100 watts hasta los 150 watts. Tiene diferentes modos de energía o modos de energéticos. Suelen ser 3: espera, reposo y apagado. Y en cada uno de ellos el consumo es menor que en el anterior y el tiempo de recuperación es mayor. Continuando con el tema sobre la arquitectura del monitor, pasaré a hablar sobre la tarjeta gráfica. El sistema gráfico del computador está compuesto por dos elementos, el monitor y la tarjeta gráfica. El elevado número de marcas y modelos del mercado puede suponer un auténtico problema a la hora de elegir los componentes apropiados a sus necesidades. Esto nos indica, por ejemplo, que nosotros estemos armando alguna PC de escritorio. Depende para qué nos va a servir esa computadora de escritorio. Si lo queremos para trabajos de ofimática, pues compraríamos alguna tarjeta gráfica pues sencilla, algo básica. Lo necesario simplemente para navegar por la web y, como ya mencioné, trabajos de ofimática. O si no, puede haber usuarios que requieran alguna tarjeta gráfica más potente, que es las PC Gaming. Las PC Gaming requieren de tarjetas gráficas muy potentes y por ahora se dividen en tres gamas, que es gama baja, gama media y gama alta. Normalmente siempre se consumen las gama alta para este tipo de computadoras, que son las gaming, ya que requieren altos recursos para correr la mayoría de juegos hoy en día, que son muy exigentes. Y no solo depende de la gráfica, también depende del procesador que se elija y la memoria RAM también. Aquí comienzo a hablar sobre una de las arquitecturas del monitor. El puente rectificador. El puente rectificador son dos pequeñas piezas de plástico, una circular y otra de forma rectangular, con 4 cables cortos unidos alrededor del cuerpo. Su papel dentro de la pantalla LCD es convertir los voltajes de CA en voltaje de CC. Un corto en el puente rectificador puede causar que una pantalla de un monitor permanezca negro, lo cual
requeriría una reparación. Aquí podemos ver cómo es el puente rectificador. Es esta simple cosa que puede hacer que perdamos la imagen de nuestro monitor. Condensador del filtro. El condensador del filtro es un pequeño componente negro rectangular situado sobre el transformador SMPS. No se debe confundir con el condensador de salida del filtro. El condensador de filtro media las corrientes altas con las tensiones bajas dentro del monitor. Seguimos con lo que es el transformador SMPS, lo cual nos dice que es un papel de transformador SMPS, es un monitor LSD en el cual transfiere toda la energía que pasa por los bobinados vecinos mientras almacena poca o ninguna energía en el proceso. Bueno, para entrar más en contexto, una SMPC o conmutador es una fuente de alimentación que utiliza un regulador de conmutación para mantener voltajes de salida estables de una fuente de CA o CC. El regulador de conmutación usa uno o más dispositivos semiconductores como un transitor de empalme bipolar, un transitor de efecto de campo en metal óxido o un transitor bipolar de puerta aislada, los cuales estos alternan entre los estados de encendido y apagado para mantener la regulación de voltaje de salida. Esto para ayudar en ciertos casos en los que se vaya la corriente y no le suceda nada a nuestra PC. Pasando al siguiente tema, tenemos lo que son los diodos de Schottky. El diodo Schottky es un diodo semiconductor utilizado en los monitores LCD por su capacidad para crear una baja caída de tensión con una acción de conmutación rápida e ideal. Bueno, como característica de estos diodos de Schottky, tenemos que la alta velocidad de conmutación permite rectificar señales de muy alta frecuencia y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta intensidad. Bueno, esto a diferencia de los diodos convencionales de silicio, tienen una tensión directa a partir del cual el diodo conduce 0.7 voltios. Otra característica igual es que la limitación más evidente del diodo de Schottky es que su dificultad de conseguir resistencias inversas relativamente elevadas. Cuando trabaja en altos voltajes inversos se encuentra una gran variedad de aplicaciones en circuitos de alta velocidad para computadoras donde se necesiten grandes velocidades de conmutación. También el diodo Schottky se emplea en varios circuitos integrados de lógica TTL, por ejemplo los diodos de tipo ALS y AS, los cuales permiten que los tiempos de conmutación entre los transistores sean mucho menores, puesto que son superficiales y de menor tamaño. Bueno, explicando estos dos tipos de diodos, tenemos el primero que es el ALS, que permite mayor potencia y menor velocidad que la ELS, mientras que las AL presentan el doble de velocidad que las Schottky TTL con la misma potencia. Tenemos igual lo que es el condensador de filtro de salida, los cuales la misión de estos es conseguir transformar la tensión alterna en tensión continua, pero solamente con los rectificadores no obtenemos la tensión continua deseada. Como se ha dicho antes, el condensador es un elemento que almacena energía. Este elemento se opone a las varias tensiones bruscas que se le presentan y se le aplican, y se representa igual. Este tipo de condensadores se representa con la letra C y su unidad es el faradio.
Dependiendo del monitor LCD, puede haber entre 1 y 6 condensadores electrolíticos de filtro de salida por cada tarjeta de alimentación, en los cuales están sellados por un tubito de plástico o con una tapa de plástico que funciona por debajo de los diodos de Schottky para cargar el alto voltaje a su valor máximo y descargar la tensión una vez que adquiere este tipo de voltaje. Y bueno, a continuación pasamos con los siguientes compañeros para que sigan explicando los siguientes temas. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación explicaré qué es el optoaislador. El propósito del optoaislador es transferir señales eléctricas mediante la creación de ondas de luz para proporcionar un aislamiento eléctrico entre los voltajes de entrada y de salida. Su trabajo consiste en evitar que los altos voltajes se transfieran a través de otros componentes y dañen el monitor. Bueno, pues en sí, como su nombre lo dice, un aislador es para que se evite quemar algo de los componentes y que terminan dañando el monitor. Normalmente regulan los voltajes altos y sirven para aislar. Fusible. El fusible de un monitor LCD es un dispositivo de protección de sobrecorriente para evitar un daño excesivo o sobrecalentamiento dentro de la placa de la fuente. Si hay una sobrecarga del flujo de corriente, cada monitor LCD tiene al menos un fusible que contiene un alambre de metal o tira que se funde en caso de sobrecarga, lo cual requiere un reemplazo. Bueno, pues este fusible es como nosotros conocemos bastante de ese tipo de fusibles y pues normalmente sirven para evitar más daño. Simplemente se quema el fusible, se cambia y se restablece todo de nuevo. Y a continuación voy a mencionar ejemplos de monitores. Monitor de cristal líquido. El nombre más popular es LCD por sus siglas en inglés que significan Liquid Crystal Display. En español quiere decir display de cristal líquido. Su estructura es delgada y funciona mediante una serie de píxeles monócronos que forman parte a través de una luz. Y pues aquí podemos ver una imagen. Segundo ejemplo, pantalla de LED. Estos paneles o módulos de LED monocromáticos o policromáticos que permite visualizar datos e imágenes para el usuario de una PC están hechos a su vez con LEDs RGB que van formando los píxeles de la pantalla. La resolución mínima de estos monitores es de 1024 x 768. Pantallas táctiles. Una pantalla táctil es que mediante de un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. Este tipo de pantallas funciona de la misma manera que los celulares digitales y las tablets. Su estructura es lo suficientemente sensible como para posibilitar opciones de arrastre en la superficie, lo cual facilita programas de gráficos y programas de diseños. Monitores OLED. Estos tipos de pantallas son de gama alta y no son muy comunes en el mercado. Es el monitor más extremo de la materia. Funciona mediante un diodo orgánico de emisión de luz. Dentro de su estructura delgada, una capa electroluminiscente creada a base de componentes orgánicos trabajan con una luz que se genera en su inferior. Para concluir con el tema, podemos asumir que el monitor es de suma importancia en las computadoras de escritorio, ya que sin el monitor no se podría visualizar la PC y lo que es el sistema operativo, la interfaz de usuario y los programas que ésta contiene, y que a lo largo de los años este ha ido mejorando, llegando a dar mayor visualización y una pantalla mucho más delgada y compacta. Como podemos ver en la actualidad, muchos monitores de las computadoras de escritorio ya son más grandes, más delgadas e incluso pueden llegar a ser curvas, lo que da una experiencia de usuario excelente. Hay algunas que tienen mejor calidad de pantalla mostrando los colores, a veces
los colores son más vívidos y también maneja lo que es la tasa de refresco. La tasa de refresco o FPS a veces es mayor. Las tradicionales representan lo que son 60 Hz, 60 FPS, y las de gama alta, las de esta actualidad, pueden llegar a mostrar hasta 144 Hz, 240 Hz, que le da una fluidez increíble al sistema y a los programas. Y sí, han sido muy compactas, como por ejemplo el de las laptops. El de las laptops igual ya empiezan a salir computadoras portátiles con mejor resolución, los colores son más vívidos, mejor tasa de refresco, mejores FPS, mejor calidad de imagen y mayor resolución. Y como último, ya que pasaron de ser analógicas a digitales. Y por mi parte y nuestro equipo sería todo. Gracias. Safe and sound.